La cura para la inflación no es más dinero. He estado en esto. El FMI en Davos, Suiza, dijo: la economía mundial se va a enfrentar a los mayores vientos financieros desde la Guerra Mundial. Sí. ¿Qué significa eso? ¿Sabes a lo que me refiero? De eso quiero hablar. Pero lo más importante, ¿qué puedes hacer? Cuando piensas en cuáles son tus activos hoy, si te juntas con idiotas, probablemente eres un idiota. Yo lo que encontré en general, porque ya sabes que toda mi fascinación está en por qué algunas personas son ricas y por qué algunas personas son pobres. Pero en 2022 la brecha entre ricos y pobres se ha acelerado. Se está volviendo más ancha que el Gran Cañón. Aún así, la mayoría de las veces las personas se están volviendo más pobres simplemente porque tuvieron malos profesores. Sí, eso es cierto. Sus padres son pobres o producen de un entorno pobre o como en mi caso, que todos son maestros de escuela. Piensan que un doctorado es lo que necesitas. Sí, y desgraciadamente también si no ven el mundo como realmente es. Asumen que la solución o las soluciones que les presentan los planificadores centrales y los políticos, correcto, simplemente lo toman al pie de la letra. Es, bueno, la solución para reducir la brecha de la desigualdad, si se quiere, es simplemente grabar a los ricos. Vamos a quitarse todo a los ricos y vamos a dejar que los políticos se queden con lo que quieran y luego les darán las obras a los pobres. Y así, de alguna manera, eso reducirá la brecha de riqueza. Pero como dijo Margaret Thatcher, eso solo hará a todos igualmente pobres. Lo que queremos hacer es que los pobres y la clase media sean más ricos, correcto. Y por alguna razón, bueno, es porque esas personas no tienen esa educación financiera de la que has estado hablando durante los últimos 30 o 40 años. No la reciben en la escuela. Sí, asumen que la forma de resolver esta brecha es quitándoselo a un grupo, como si de alguna manera hubiera un pastel fijo. Pero tenemos que darnos cuenta de que en el capitalismo de libre mercado es infinito. El pastel sigue creciendo y creciendo y creciendo, y eso mejora la calidad de vida de la gente de abajo. Sí, el dinero es infinito. Creo que es otra cosa. Es que los medios de comunicación son tan parte actualmente que no lo soporto. Sí, como en 60 minutos, el domingo pasado, justo cuando el FMI estaba haciendo su anuncio, este joven empresario multimillonario estaba dándole a cada niño una educación universitaria gratuita junto con sus padres. Dije, bueno, está bien que vayan a la universidad, pero ¿qué aprenderán sobre el dinero? Sí, nada. O ¿qué aprenderán sobre el marxismo? Sí, de todo. Exactamente. Ese es mi punto. Ese es mi libro, El Manifiesto Capitalista. Si quieres ser un Marx, ve a la escuela. Sí, especialmente a la universidad. Sí, es horrible. Kim conoció a mi padre rico y dijo, ¿qué son los bienes raíces? ¿Qué son los bienes raíces? Así que nos mudamos a Portland, sí. Y ella ya arregló sus dientes en un pequeño lugar llamado Eastmoreland. Empezó a comprar su primera casita allí. Las tasas de interés del mercado estaban como en el 9 o 10%. ¿De acuerdo? Y compró una pequeña casa de 2 dormitorios y un baño. No tuvo que poner casi nada de entrada y terminó consiguiendo $25 o $50 al mes. Le cambió la vida. Sí. Dijo, ¿puedo ganar dinero sin nada? Sí, claro. Y ahora sabes que Kim es un maldito monstruo, en el buen sentido. Pero te hace cambiar de opinión. Terminas diciendo, no tengo que pasar el resto de mi vida trabajando. Y es interesante. Su padre era un señor acciones y bonos. Decía, ¿qué estás haciendo? Estás invirtiendo en bienes raíces. Y ella tuvo que luchar contra su padre. Gracias a Dios había conocido a mi padre rico y a mi padre pobre, por lo que tenía 3 padres con los que luchar. Sí, y ella actualmente, quiero decir, compramos el más grande. Te invité a venir. Kenny y yo estamos en la mina de oro más grande del mundo. Sí, no pagamos nada por ella. Sí. Entramos por nada, pero ese es el retorno infinito. Aún así, nuestras escuelas dicen de ir a la escuela, conseguir un trabajo y obtener un 401k. Y yo digo, tendrán que detenerme. Jamás lo haría. Sí. Pero si tuviste malos profesores o malos maestros o lo dijeron tus padres, eso es lo que haces.
Sí, pero incluso eso en sí mismo es un argumento horrible. Solo tienes que invertir en el mercado de valores, en tu 401k, porque lo que pasa es que estos planificadores financieros, estoy seguro de que lo sabes, sí, exacto. ¿Quién robó mi pensión, mi 401k? Esto es muy importante porque el juego de estos planificadores financieros es que solo te muestran gráficos que se remontan a 1981, y ahí fue cuando Paul Volcker subió las tasas. Desde entonces hemos estado en un ciclo descendente de las tasas de interés y seguro que puedes decir que el mercado de valores siempre sube. Es cierto si las tasas de interés siempre están bajando, pero ¿qué sucede cuando las tasas de interés comienzan a subir? Por lo general, el ciclo es de unos 30 o 40 años. Si nos fijamos en los gráficos del mercado de valores que se remontan de 1927 a 1980 o 81, ajustados a la inflación, era más o menos plana, pero verás, ellos no te dicen eso. Simplemente seleccionaron los datos, por supuesto, que quieren darte para poder cobrar sus comisiones. Hay algo incluso peor sucediendo. El último crash fue, digamos, en 2008, cuando el mercado repo se invirtió y todas estas cosas. La mayoría de estos planificadores financieros y agentes inmobiliarios lo único que conocen es su mercado alcista. Sí, así es. Y desde 2008 no hemos vuelto a que los días felices estén aquí de nuevo porque siguieron bajando las tasas de interés. Los bienes raíces subieron, el mercado de valores subió, los mercados de bonos subieron, sí. Y cuando hablamos con Ron Paul, dijo que el problema con eso es que cuando el toro sube las escaleras, el oso sale por la ventana. Había oído lo del ascensor, lo de la ventana es un poco más dramático, ¿no? No, pero Ron Paul dice que cuando llega es por mes. Así de rápido va a salir este oso por la ventana. El primer objetivo que tuve cuando me jubilé fue simplemente mirar mis gastos mensuales y decir, ¿cómo puedo conseguir que mi dinero cubra esos gastos? Sí. ¿Y cómo puedo conseguir que mi flujo de caja cubra estas cosas? Entonces sé que nunca estoy reduciendo mis ahorros. Bien. Y creo que suena fácil y parece de sentido común, pero muy pocas personas conectan estos puntos y se dan cuenta de que si pueden crear suficiente flujo de efectivo con su cartera para cubrir sus gastos mensuales, es cuando eres financieramente libre. Sí, ese es el juego cash flow. Salirse de la carrera de las ratas y demás. Si tienes 10,000 entrando al mes, 7,000 de gastos, te quedan 3,000 neto. Eres libre. Y hay desgravaciones fiscales por ello. Pero en la escuela tengo que conseguir un 401k. ¿Me estás tomando el pelo? Cierto. Este es el desafío para la empresa Padre Rico. Escucho a Dalio y a todos estos tipos que son muy inteligentes, pero son todos tipos de acciones. Siempre dicen que hay que tener una cartera diversificada de acciones, bonos, fondos de inversión. Yo no tengo ninguna. Es decir, tengo empresas que yo mismo hice públicas. Sí, claro. Soy dueño de las acciones, como las empresas de plata que hice públicas y demás. Yo controlo mis acciones y luego hacemos la mayor parte de nuestro dinero de Kenny. No la mayor parte, pero ya sabes, obtenemos ingresos de 13,000 o 14,000 unidades de alquiler sin equidad en ellas. Es pura deuda y no pagamos impuestos. Y luego invertimos en pozos de petróleo. Bien, no invertimos en compañías petroleras, sino en pozos petroleros. Y así cuando Biden cortó el oleoducto Keystone XL, cuando cortó ese proyecto, el petróleo pasó de $30 el barril a $130 el barril, o un aumento del 100% en un día. En realidad me gustó Biden durante unos 20 minutos, pero desafortunadamente, como sabes, George, el problema es que los precios más altos del petróleo causan precios más altos del combustible y precios más altos de los alimentos, lo que va a acabar con los pobres y la clase media. Sí, porque son las personas que se ven desproporcionadamente afectadas porque un mayor porcentaje de sus ingresos se destina a esas cosas que están subiendo de precio. Y quieren grabar a los ricos, pero hay muy pocos ricos, sí. De todas formas, no pagamos impuestos. Sí, el problema con ese argumento, lo he estado escuchando mucho últimamente, lo he estado escuchando en Davos. Sí, todo el tiempo. Le comentamos antes de la grabación, la cura para la inflación no es más dinero. Esa suele ser la causa de la inflación o la inflación de los precios al consumo. La cura para la inflación de los precios al consumidor son más cosas. Sí, producir más. Tienes que producir más cosas. Sí, produce más petróleo y adivina. Si únicamente grabas a la gente que lo está produciendo, eso frustra el propósito. Lo más probable es que aumente los precios al consumidor. De eso se queja Sara, de la leche de fórmula para bebés. Tiene tantas regulaciones que no pueden producirla aquí. Sí,
Todo el mundo echa la culpa de la regulación de la leche de fórmula a la cadena de suministro, pero eso no es en realidad lo que ocurre. Se trata de exceso de regulación, sí, claro. Así que acabamos de importar unos cuantos millones de cajas de alimentos para bebés. Estados Unidos, la nación más grande del mundo, tuvo que importar alimentos para bebés. Algo anda mal, sí. Bueno, mira, nuestro déficit comercial, quiero decir, estamos importándolo todo. Estamos consumiendo mucho más de lo que producimos. Llevamos décadas haciéndolo. Pero podemos imprimir dinero para pagarla. Cierto, pero no podemos imprimir comida, no podemos imprimir energía. Y en un momento dado, si los países que nos suministran dicen, ¿sabes qué? No vamos a volver a jugar a vuestro juego. Pero ¿no es eso lo que está pasando? Sí, un buen ejemplo es que China está empezando a hacer tratos con Arabia Saudí, en yuanes. Y creo que probablemente con Rusia, en yuanes. La mayoría de la gente lo ve y dice que es el deterioro del dólar, pero no, hay mucho más que eso. Antes de que eso sucediera, China necesitaba dólares para comprar los alimentos, los productos básicos o la energía, lo necesitaban, el petróleo. Así es, así que necesitaban ganar esos dólares. Es por lo que exportaban todos esos artículos que compramos en Walmart, porque quieren nuestros dólares para poder comprar el petróleo. Están en una posición muy difícil, pero si empiezan a hacer estos tratos en yuanes para el petróleo, ahora de repente pueden imprimir la moneda para comprar el petróleo. No tienen que ganarlo. Eso es inteligente. Sí, pero lo que eso significa es que ahora los Estados Unidos no tienen tanta influencia sobre China como lo tuvo una vez. Así que China puede empezar poco a poco, no sucede de la noche a la mañana, pero pueden empezar a hacer que Estados Unidos golpee arena. Y si no podemos conseguir nuestras cosas en China, ¿dónde vamos a conseguirlas? No lo estamos produciendo aquí internamente en nuestra economía doméstica, entonces, ¿dónde lo conseguimos? Lo conseguimos en otro sitio a un precio mucho más alto, si es que podemos conseguirlo. Bueno, yo también soy un tipo macro, pero había un tipo llamado Muammar Gaddafi que intentó hacer a Estados Unidos tocar la arena diciéndoles, vamos a vender nuestro petróleo en dinares, sí, no en dólares, y desapareció. Sí, sí. No te metas con Estados Unidos, supongo. Sí, pero no sé si se puede comparar Libia con China. Es otro juego. Lo sé, pero no te metas con el dinero. Sí. Ahora están jugando mucho con el dinero. Bueno, están tratando de controlarlo. En realidad me recuerda a la cita que estábamos discutiendo el otro día de Kissinger. ¿Recuerdas? ¿Cuál era? Que fue la principal influencia sobre Klaus Schwab, quien dirige el Foro Económico Mundial de Davos. Su cita si controlas la comida, controlas el dinero. Perdón, si controlas la comida, controlas a la gente. Si controlas la energía, controlas los países. Y si controlas el dinero, controlas el mundo. Es cierto. Rothschild también dijo, no me importa quién haga las reglas mientras yo controle el dinero. Sí, creo que eso es parte de su objetivo y les hemos oído hablar explícitamente de ello en Davos esta semana. Esto es oro real y esto es plata real. Estos son $2,000. Esto es dinero concentrado. Sí. Y esto de aquí son unos $35. Sí, pero lo más importante es que esto ha mantenido su poder adquisitivo durante los últimos 5,000 años. Puedes comprar casi las mismas cosas actualmente con esta pequeña moneda de oro que hace 5,000 años. Y por eso te invité a venir a nuestra mina de oro que compramos por nada en Utah. Pero es porque nos enseñan a pensar diferente y eso es lo que enseñamos. Sí, el punto aquí es el siguiente: eres con quien te juntas. Absolutamente. Y hemos hablado de que la brecha se ensancha más y más, dependiendo de con quién te juntas. Si te juntas con los idiotas del pueblo, ¿adivina qué? Te estás quedando atrás a lo grande. Sí. Te contaba sobre Portland y sobre cómo King compró su primera propiedad de alquiler en Portland, por Eastmoreland, y ella encontró la religión. Podía comprar algo por nada, en la peor economía de la historia. Sí, las tasas de intereses eran del 9% y la gente está llorando porque están al 5%. Sí, una vez que entiendes que todo está en tu cabeza y puedes ajustar los diales en tu cerebro, sí, verás un mundo diferente. Y todo se trata de ese conocimiento, sí. Y tenemos a Raoul Pal justo ahora. Hoy hay muchas oportunidades, pero la gente se está suicidando.
¿Qué decías, Sara? ¿Qué estaba pasando con...? Durante el descanso estábamos hablando sobre el futuro de los activos digitales, sí. Y le estaba preguntando a George sobre Luna, sobre esta gran caída de stablecoins. Se perdieron millones de dólares. Ahora bien, ¿me metí en una discusión sobre ella? Fue civilizada. No, esto es George. George, este es el programa de radio de Padre Rico. Soy conocido por mi tacto y disciplina y todas estas cosas, por mi lengua de plata. Cada vez que lo escucho de los expertos, FNG, tipos FNG. Esto nunca caerá. Quiero decir, ¿cuántas veces has escuchado esto? Yo soy mayor, por lo que lo he escuchado mucho. Cuando gritan que lo que sea nunca va a bajar y yo digo, ¿por qué? Y dicen, tiene algoritmo. Termino pensando, oh, Dios mío. Así que empecé a gritarle y le dije, no me vengas con esta mierda. Y a los 2 días, ¡boom! Se fue a cero. O casi, ¿cierto? Sí, envió una onda de choque. Supongo que es lo que estaba tratando de decir antes. Ahora mismo estamos viendo cómo se tambalea. Puede que este no sea el futuro y recuerdo que hiciste un gran comentario sobre la era.com. Sí, creo que en la era de los bienes raíces pasó lo mismo, sí. Sí, creo que será similar en el sentido de que a finales de los 90 todo era .com y estaban consiguiendo todas estas valoraciones de miles de millones de dólares. Y es cierto que Internet era el futuro. Es cierto que Internet era el futuro, pero no todas esas empresas. El 99% de ellas quebraron y creo que lo más probable es que ocurra lo mismo con las criptomonedas. Puede que Bitcoin e incluso Ethereum salgan ganadores a largo plazo y estarán aquí. No sé para qué servirán. No sé si serán transaccionales, como en el caso de Bitcoin, o será más como una reserva digital de activos de almacenamiento de valor. No sé muy bien qué lugar ocuparán, pero creo que lo más probable es que ocurra lo mismo que con el estallido de la burbuja de las .com a finales de los 90. Pero yo no sabía esto. ¿Se están suicidando? Sí, claro. Reddit se está volviendo loco por este crash. ¿Quién? Reddit es como otro medio social. Están hablando de que amigos suyos que se suicidaron, perdieron millones con esta moneda estable. Oh, sí, lo que fue fascinante es que hice el podcast de Fresh and Fit, estos 2 chicos jóvenes en Miami, creo que los conoces. Sí, y estaba hablando fuera de línea sobre las criptomonedas. Y dijeron que sus amigos en este grupo de edad de 20 años son tan de cripto que es todo lo que tienen. Hasta el punto de que muchas veces los chicos de Fresh and Fit tienen que prestarles dinero para el almuerzo, no porque no tengan dinero, sino porque todo su dinero está en cripto, el 100%. Multimillonarios, pero sin dinero en efectivo. Sí, millonarios o probablemente mileuristas en este caso, pero no es en Bitcoin o Ethereum. Están en todas estas monedas menos conocidas que creen que van a subir o que tienen el potencial de subir 1000 veces. Están tratando de ser la próxima superestrella en Instagram, multimillonario o lo que sea que se haga en cripto. Y luego terminan completamente aniquilados y les da esa lección muy difícil que los jóvenes inversores han tenido que aprender a través del tiempo. No es diferente esta vez, a tu punto anterior. Hemos pasado por esto antes. Sí, cuando oía, no, nunca va a bajar. En el momento en que lo escuchaba, sabía que iba a bajar. Sí, y siempre hay, creo que fue Jim Rogers el que lo articuló maravillosamente en los libros de Market Wizards. Dijo, solo tienes que comprar pánico y vender histeria. Y a veces puedes decir cuándo hay histeria. Cuando Bitcoin ya estaba en $65,000 y yo soy alcista a largo plazo en Bitcoin. Yo también. Pero tienes que escoger y elegir cuando compras basándote en el pánico y la histeria. Y yo lo estaba viendo en Twitter sin parar. Lo estaba viendo en las redes sociales. Lo estaba viendo en todas estas salas de chat como Clubhouse, donde la histeria era simplemente alucinante. Y eso es algo que creo que la gente puede sentir, pero tienen que asegurarse de que no se están quedando atrapados en ese frenesí emocional que les va a hacer tomar malas decisiones. Tengo una gran historia. ¿Sabes cómo se dice cuando alguien sale de los bienes raíces, cuando todo el mundo se está convirtiendo en agente de bienes raíces? ¿Se acuerdan de todo ese jaleo? Ok, aquí está el por qué sé que no puedo confiar en la cripto de momento, y es por mi suegra. Ella tiene 75 años y le envió a mi marido un mensaje diciendo, creo que quiero entrar en cripto. Es hora de caer o seguir. Sí, o al menos eso te dice que ahora no es el momento. Sí, ahora no es el momento adecuado para comprar. Lo que estábamos diciendo ayer es que el problema con los mercados alcistas es que hace que la gente estúpida parezca inteligente. Sí, y el hecho es,
Cuando el toro sube las escaleras, el oso sale por la ventana. Y cuando baja, baja rápido. Mi pregunta, sin embargo, es, ¿no sabía que la gente se estaba suicidando? Es decir, hablamos de veinteañeros que probablemente no tenían nada realmente para empezar y tuvieron suerte al disparar y llegar a la luna o como se diga. Y luego lo perdieron todo, hasta el punto de que no tienen dinero en efectivo. Tengo la sensación de déjà vu porque en 1929 el dicho era, cuidado con los banqueros que caen, porque saltaban por la ventana y mataban a la gente que iba por la calle. Sí, pero al final del día, ¿a quién culpas? A los federales, es la Fed, porque todo esto está empujando a la gente fuera de la curva de riesgo. Está empujando a la gente fuera de la curva de riesgo porque mantienes las tasas de interés artificialmente bajas. ¿Escuchas a los federales? Qué bueno, es gracioso. Todo el asunto de aquí es que tienes que ser más inteligente. De eso es de lo que estamos hablando. Al menos rodéate de gente inteligente. Sí, quiero decir, Dios mío. Como decía Rob Paul, vamos a ganar mucho dinero porque tenemos créditos de carbono y biotecnología actualmente. Hay muchas oportunidades hoy en día, pero no si te juntas con idiotas. No podemos darnos el lujo de corromper el protocolo. El propósito de Bitcoin es ese, es básicamente manifestar la economía en el espacio digital, es la transformación digital del capital. Si hay 900 millones de dólares de capital, ¿qué pasaría si la mitad de él pudiera ser transformado digitalmente y movieses 450 billones de dólares al ciberespacio? Bueno, y tú dirás, ¿por qué querría hacer eso? Y la respuesta es para que dure para siempre. Es inmortal por lo que es indestructible. Comprobación número 2. Y se mueve a la velocidad de la luz. Comprobación número 3. Ya sí puedo hacerla vibrar a la velocidad de un ordenador. Si el ordenador piensa 1 billón de veces más rápido que tú y 1 billón de veces más inteligente que tú, yo puedo mover el capital 1 billón de veces más rápido y dejar que el ordenador lo use 1 billón de veces más inteligentemente. Y es indestructible e inmortal. Entonces es como la diferencia entre el depender de la fuerza animal o la energía eléctrica para impulsar la civilización. Puedes calentar tu casa con un montón de burros en tu salón. O puedes calentar tu casa con electricidad limpia. Es difícil encontrar metáforas lo suficientemente poderosas, pero ese es un ejemplo de metáfora, ¿verdad? La electricidad contra la energía del burro para hacer avanzar a la raza humana. Siendo ese el caso, entonces supongo que alguien hará una sugerencia. Cambiemos el protocolo. Yo tengo una lista de control muy simple. ¿Es ético? ¿Está diseñado? ¿Y es económicamente sólido? Entonces, ¿es técnicamente sólido? ¿Es éticamente sólido? ¿Es económicamente sólido? Creo que podríamos empezar con una observación antes de ir demasiado lejos, que es el juramento hipocrático comienza con la frase no hacer daño, ¿cierto? Generalmente, si eres un ser humano sano y saludable, quieres empezar por no hacer daño, ¿no es así? Y aquí están los principios que creo que se aplican con respecto a Bitcoin. Ya es una red saludable. Ya ha pasado de la nada a 850 mil millones de dólares en energía económica. Está en un curso de 10 veces eso y 10 veces de nuevo, sin ningún cambio en el protocolo. Por lo que puedo ver, me parece bastante evidente que la próxima parada debe ser 100 veces donde estamos, con toda la innovación que está teniendo lugar en las capas de 2 a 5. Cuando vienes a mí y dices, oh, creo que hay un problema con Bitcoin, es algo así como me acabo de enterar de lo que Bitcoin y quiero arreglarlo. Ese es el meme. Todo el mundo sigue apareciendo con esta idea de arreglar Bitcoin, todos han estado equivocados hasta el momento y llegarán otros 100,000. Solo se llega a jugar a ser Dios una vez. Y Satoshi jugó a ser Dios. Se podría decir bien, Satoshi llegó a hacerlo porque no puedo hacerlo yo. Bueno, la respuesta es porque Satoshi lo hizo. La razón por la que estamos hablando de Satoshi es porque otros 100,000 son los fracasos de Satoshi. Si lees la historia del mundo, si te abres camino entre las 10,000 páginas de la historia occidental, habrá miles y miles y miles de episodios de machos alfa que piensan que fueron puestos en esta tierra para cambiarlo todo. Y lleno de arrogancia,
decide que va a conquistar su propio país. Luego tiene que conquistar al siguiente para acabar teniendo que conquistar todo en su camino. Y siempre sigue teniendo que tener más y cambiar más. Esa es la historia de Julio César. Esa es la historia de Alejandro Magno. Esa es la historia de Genghis Khan. Esa es la historia de Napoleón, ¿verdad? Esa es la historia de Hitler. Esa es la historia de cada rey, la mayoría de los líderes. Podría darte 10,000 ejemplos. Guillermo el Conquistador. Pero la historia siempre termina de la misma manera. Comienzan con los desvalidos, consiguen un par de victorias, luego su cabeza se vuelve demasiado grande para ellos, entonces deciden conquistar lo siguiente. Y muy pronto están perdiendo todo su ejército en Egipto o en Rusia o en donde sea. Y si logran conquistarlo todo, mueren y al final todo el imperio se desmorona de inmediato. Como Alejandro Magno mueren y en la siguiente generación el imperio se desmorona. ¿Qué es lo que le pasó a Genghis Khan? O terminan sin hijos, por lo que asesinan a todos para poder tener un hijo y hay una guerra civil. O terminan con 19 hijos y los 19 hijos se asesinan entre sí y hay una guerra civil. O tienen 100 hijos y uno de ellos asesina a los primeros 20 y hay 100 guerras civiles. Pero al final del día, siempre es un ejemplo de alguien que piensa que Dios le dijo que es su destino manifestar, ir y conquistar algo más. Creo que hay un principio estoico básico que es muy importante. Puedes ser capaz de adquirir la cosa, pero es 10 veces más difícil mantener la cosa, y es 100 veces más difícil prosperar o disfrutar de la cosa. En los negocios, eso significa que puedes comprar el negocio o lanzar el producto, pero ¿puedes obtener beneficios? Probablemente no. Si puedes obtener beneficios, puedes hacer crecer el negocio de forma continuada para siempre, de modo que puedas competir durante los próximos 100 años y prosperar. Eso es 100 veces más difícil. El mundo está lleno de gente que cree que puede crear una empresa, pero el 99% de las veces fracasa porque subestima el coste de competir y el coste de prosperar. El mundo está lleno de gente que piensa que puede adquirir algo, pero no puede permitirse mantenerlo. Entonces adquieren demasiado y se dan cuenta de que se diluye y no pueden disfrutar de las cosas que han adquirido. La historia está plagada de ejemplos de imperios en donde los constructores del imperio se extendieron demasiado y se dieron cuenta que a posteriori, de que no podían mantener el imperio en absoluto, se terminaba derrumbando y era una catástrofe. Siempre es muy predecible, siempre sucede. Si te diera 100 ejemplos, solo habría dado el 1% de los ejemplos porque simplemente sucede una y otra y otra y otra vez. Cuando piensas en todo esto, cuídate de los hombres con complejo de Dios. Solo se puede jugar a ser Dios una vez. La mayor parte de la medicina y de la ley son iatrogénicas. Es divertido. Hay numerosos ejemplos en la historia donde el historiador que le ha estudiado ha dicho, esto se dijo en el 500 antes de Cristo, y en el 100 antes de Cristo, y en el 700 después de Cristo, y en el 1200 después de Cristo, y en el 1500 después de Cristo, en tiempos modernos. Pero básicamente lo que dice es que los médicos multiplican las dolencias con sus curas y los abogados multiplican los desacuerdos con sus leyes. Los médicos quieren prescribir y operar. Los abogados quieren legislar y litigar. Eso es lo que hacen. Y así, cuando piensas en el protocolo de Bitcoin, los desarrolladores del núcleo de Bitcoin o los desarrolladores del protocolo quieren arreglar algo o quieren hacer una contribución porque está en su ADN. Pero los desarrolladores son los abogados del ciberespacio. Cuando un abogado aparece en el Capitolio, tiene que hacer una ley para salvarte de ti mismo. Y cuanto más leyes hacen, más paralizan la economía. Hasta que al final hay tantas leyes que toda la civilización se derrumba por su propio peso. Y cuando los desarrolladores aparecen y se les invita a opinar sobre el protocolo, en realidad quieren introducir un trozo de código para mejorarlo. Siempre es algo como, bueno, puedo especular una circunstancia en la que podríamos necesitar esto, o puedo especular que si no hacemos esto, vamos a fracasar. Pero sabes, en la historia de la humanidad, las personas predicaron el día del juicio final. Los que predicen el final de la humanidad tienen una tasa de fracaso del 100%. Y sin embargo,
cada demagogo, cada político, cada constructor de imperios siempre ha predicado este derecho. Tengo que empezar mi propia religión, porque vosotros vais a ir al infierno y el mundo se va a acabar. Y ha sucedido. Decir cientos de veces es un eufemismo. Cientos de miles de veces lo más probable. Es simplemente que solo hemos logrado registrar alrededor de 10 o 20 mil de las incidencias. Pero ha sucedido tantas veces como líderes han nacido y está sucediendo continuamente. Si tienes una propuesta, sea la que sea, mi primer punto de partida es: si no hay un consenso global para que sea un defecto fatal, y si no pensamos todo universalmente que es un defecto fatal que va a destruir la red, entonces creo que deberíamos considerarlo cuidadosamente. No digo que debamos hacerlo, podríamos estar todos equivocados. Por cierto, cada vez que una civilización ha concluido que el fin se acerca, siempre se ha equivocado. ¿Verdad? En la historia del mundo siempre se han equivocado. Si hubiera un consenso universal de un defecto fatal que nos fuera a destruir a todos, simplemente deberíamos hablar de ello y tal vez deberíamos hacer algo. Pero eso no significa que debamos hacer algo, sino que deberíamos pensarlo detenidamente. Cuando lo miro como ingeniero e hice mi carrera en ingeniería Stefan, como por 30 años dirigí una empresa de software, lo que parece miles y miles de años de ingeniería. Conclusión, el código es un pasivo, no un activo. Al igual que las leyes son un pasivo, no un activo, ¿verdad? El presidente de Argentina quiere derogar 380,000 normas diferentes. La complejidad en el protocolo crea nuevas superficies de ataque. Cada vez que introduces una nueva pieza de código, es una superficie de ataque. Es algo que romper. Dado el hecho de que ya estamos ganando y estamos en el camino de ganar, aquí es donde eres optimista o pesimista. Por ejemplo, ¿crees que el universo va a funcionar con o sin seres humanos? Si el universo va a seguir por otros 1,000 millones de años, entonces ¿quién te necesita para joder con las leyes de la física? Sí, va a funcionar sin ti, ¿cierto? Puede que tengas tu pequeño complejo de Dios, pero probablemente estarás equivocado y el universo tendrá razón. Si realmente tienes algún respeto por la ley natural y si tienes respeto por Bitcoin, si piensas que ya está funcionando, entonces cada pieza de complejidad introduce una posibilidad para que se rompa. Cada complejidad es un nuevo modo de fallo, una nueva superficie de ataque, una nueva obligación de mantenimiento. He creado una pieza de código. Bueno, ahora tenemos que probarlo contra cualquier otra pieza de código cada vez que actualicemos cualquier parte del software. Bien, así tenemos 100,000 permutaciones diferentes de las que preocuparnos en las pruebas y si se rompe, estamos condenados. Y por otro lado, ¿cuál es la utilidad de la nueva característica, cierto? Una nueva característica fomenta la competencia de características, así que cada vez que añades una nueva característica animas a alguien más a proponer su característica. Entonces creas confusión. Es como, bueno, hay una nueva característica y ahora todo el mundo tiene que averiguar cómo afecta eso a todo lo que han hecho y todo lo que van a hacer. Eso crea una carrera armamentista o una carrera de características, lo que conlleva incertidumbre y socava la confianza. En última instancia, toda la confusión, la incertidumbre y el debilitamiento de la confianza socava la eficiencia de todos los demás en el ecosistema. Entonces, todas, la capa 1, la capa 2, la capa 3, la capa 4, la capa 5 y la capa 6. Permítame decirlo de esta manera, estoy jugando a ser Dios y voy a eliminar rutinariamente 4 acres de granito en la ciudad de Nueva York en los próximos 10 años y voy a acabar con ellos y voy a poner un sumidero debajo del desciende hasta el centro de la tierra porque siento que tengo que hacer eso para salvar el mundo. Si vives en Nueva York y diriges un negocio en Nueva York o eres un alcalde de Nueva York, ves el caos que eso crea. Es algo así como tengo que aprobar una ley para inspeccionar cada acre de Nueva York cada mes durante la próxima eternidad para averiguar si los niños de la escuela están cayendo en el sumidero. ¿Crees que lo están haciendo bien? Bueno, especulo que el calentamiento global acabará con el mundo por lo que tengo que hacer esto. Es como si mi especulación, por lo que, por favor, déjame hacerlo. Pero lo que estás haciendo es crear una cantidad obscena de ineficiencia en el resto de la economía. A esto le llamamos incompetencia estratégica. Eres felizmente ignorante y eres tan incompetente que no puedes imaginar qué tipo de caos vas a crear para todas las demás personas que no están en la habitación contigo en este momento. Eso es lo que te da la confianza para ir y meterte con el mundo, ¿verdad?
porque tienes un gran ego y creo que si tienes humildad y dices, bueno, conozco a un ser humano que vale la pena y a otros 100 millones de seres humanos que están afectados. Y tal vez no lo sé, los otros 99,99 millones de seres humanos valen la pena. Entonces, irías con mucho más cuidado desde el punto de vista de la ingeniería. El modelo que te daría es el 737 MAX. Soy ingeniero aeronáutico, así que sé algo sobre la construcción de aviones y el resumen es que la ingeniería aeronáutica es una disciplina de sistemas. Cuando cambias la carga útil del avión o cambias el ala del avión o el fuselaje del avión o la misión del avión o las especificaciones del avión o el mobiliario del avión o la electrónica del avión, tienes que tener en cuenta si es roto algo o no. Podrías introducir un nuevo sofá y desestabilizar el avión en determinadas circunstancias y estrellarlo y matar a todo el mundo. Por eso tienes que tener cuidado jugando a ser Dios con un avión. No es como mover los muebles de tu salón. El 737 fue diseñado en la década de 1960. Es uno de los aviones más exitosos de la historia del mundo. Lo volamos en los 70, lo volamos en los 80, en los 90. Durante 50 años volamos en este avión e hicimos ajustes incrementables en el fuselaje. Lo alargamos un poco más, pero no cambiamos la forma del fuselaje y mantuvimos la mayoría de los componentes. Tuvo mucho éxito y fue volado por los pilotos con mucho éxito. Luego vinieron algunos ingenieros acomodados y bien intencionados que querían arreglarlo o mejorarlo. No estaba roto. Era el avión de pasajeros más exitoso de la historia del mundo, pero siempre hay alguien que quiere mejorarlo. Probablemente alguien que se graduó de un programa de ciencias de la computación. Aprendieron sobre nuevas técnicas y entonces decidieron mejorar los sistemas de control y el sistema de piloto automático del avión y la cabina. Tuvimos que migrar a una cabina electrónica. Cuando lo hicieron, introdujeron el código de los aceleradores automáticos y en el sistema de control. Se suponía que había un mecanismo de seguridad para evitar que el avión se estrellara, por lo que anuló al piloto en ciertas circunstancias. Introdujeron un error en el código, lo que afectó en la forma en la que el software interactuaba con los sensores de la aeronave, lo que hizo que, de manera sistemática y bajo determinadas circunstancias, el software tomará el control de la cabina. Esto hizo que el avión se estrellara y matara a todo el mundo. Y sigue sucediendo. Si eres el piloto de un avión, serás asesinado por el software. El software te matará a ti y a todos los pasajeros. Fueron asesinados por una actualización. Esto es un ejemplo de... Si no hubieran hecho nada, todos estaríamos mejor. Y fue una arrogancia masiva. Es arrogante pensar en... No importa lo que haga, no voy a empeorar las cosas y puedo introducir tanta complejidad como quiera. La respuesta es no, no puedes. No puedes introducir demasiada complejidad, ¿verdad? Como no eres Dios y no entiendes todas las circunstancias y todas las partes de la envoltura funcional, no puedes ver todas las implicaciones. Pero lo que sí sabemos es que un grupo de ingenieros muy entusiastas hizo una actualización que convirtió al avión en inseguro. Siempre tienes que estar preocupado por eso. Tiende a haber un montón de ejemplos de eso en el mundo. Está sucediendo todo el tiempo. Una manera de pensar en esto es que hay un núcleo. Si nos fijamos en la industria de bases de datos, tenía un núcleo, el núcleo de base de datos relacional, Oracle. Y Oracle fue portado a un montón de diferentes plataformas informáticas. Había una versión de Oracle general y una versión de Oracle de un IBM, un PC, una versión de Oracle para un ordenador Apple y la versión de Oracle que podría funcionar en un headset o en un teléfono Android. Pero el núcleo sigue siendo el mismo, la forma en la que procesa es igual y la forma en la que funciona el motor también. El protocolo no cambia, los puertos son
varias instancias, ¿verdad? Es muy posible que tengan una funcionalidad diferente y tienen que ser mantenidos y actualizados con los sistemas operativos a medida que cambian. Y hay un papel para eso. Pero una buena ingeniería de software es tal que siempre querrá tener una situación en la que si el sistema falla en el cliente, pero no corrompe los datos o corrompe la red. No quieres un cliente que en cualquier lugar de la red corrompa la red o corrompa los datos subyacentes. Está la cuestión de cómo se estrelló. ¿Falló con gracia? ¿O falló de tal manera que corrompió todos los datos, verdad? El peor de los casos sería que se estrellara y se llevara por delante los dispositivos de otras personas también. Creo que hay un montón de ingenierías de software por hacer en torno a Bitcoin. Es decir, la ingeniería de los dispositivos de firma, la ingeniería de los clientes nodo, la ingeniería de los equipos de minería, la ingeniería de la capa 2 de las carteras, la ingeniería de la capa 3 de las aplicaciones y la ingeniería de los canales rápidos. Todas estas son partes del ecosistema. Pero yo diría filosóficamente que quieres que la mayoría del riesgo se siente, que quieres que el riesgo esté siempre con el cliente, quieres el riesgo en el borde de la red, quieres que el riesgo esté idealmente con la aplicación y la corporación. Al igual que si eres un custodio, vas a perder algo. Quieres que la corporación esté en el ajo también. Si vas a destruir una entidad, quieres destruir la empresa o al individuo, al dispositivo del cliente o al minero individual. No quieres una fatalidad de la red, ¿verdad? No podemos darnos el lujo de corromper el protocolo. Estás poniendo la red de minería en riesgo a largo plazo. Si estás teniendo problemas con ciertas cosas en tu fábrica, no estás autorizado a utilizar armas de fusión nuclear porque si la lías con eso, revientas el planeta, ¿no es así? Así que no dejes que la gente queme toda la ciudad, no dejes que quemen toda la red. Respecto a todo lo demás, Bitcoin puede sobrevivir al fallo de cualquier aplicación de capa 3 o aplicación de custodia. Puede sobrevivir al fallo de cualquier titular y puede sobrevivir al fallo de incluso un protocolo de capa 2, un protocolo relámpago. Realmente todo el protocolo podría fallar y Bitcoin sobreviviría, ¿verdad? Podría sobrevivir al fallo de un canal relámpago, ¿correcto? Hay un montón de componentes por lo que puede sobrevivir. Al igual que la ciudad de Nueva York puede sobrevivir al colapso de cualquier edificio, cualquier negocio, cualquier gobierno, alcalde, cualquier administración y cualquier cultura, pero no puede sobrevivir a 100 cabezas termonucleares que hagan un cráter de 1 milla sobre todo Manhattan, hasta el punto de que el océano lo cubra y se lo trague. No quieres una situación como la Atlántida en donde todo se hunda bajo el Atlántico. Tienes que considerar el riesgo. Creo que no tiene sentido tratar de involucrarse en toda la ingeniería de software de las capas por encima de los cimientos porque todos son de alta frecuencia, de alta complejidad. Mi opinión general es que si eres un ingeniero brillante del tipo de Mark Zuckerberg y quieres crear algo que crees que vale cientos de miles de millones de dólares, créalo como una aplicación en Bitcoin y hazlo público. Recauda capital y comercialízalo al mundo. Puede que acabes de crear el próximo Facebook o el próximo Microsoft. Eso sí tienes razón. Y si te equivocas, de acuerdo. Tus inversores se irán a la quiebra y tu código será borrado de la red con el tiempo. La historia muestra que el 99.999% de las veces te equivocas, ¿verdad? Solo hay una docena de personas que fueron como Mark Zuckerberg, mientras que otro millón deseaban serlo. La historia sugiere que probablemente te equivoques, pero ya sabes, todo el mundo tiene derecho a intentarlo. Y debes seguir adelante y arriesgar tu tiempo, tu capital, tu código. Y si tienes éxito, tal vez tu aplicación Cash tenga 50 millones de usuarios en la red y puedas controlar como esos 50 millones de
de personas interactúan con Bitcoin. Puede que incluso llegues a 500 millones de personas en la red, tal vez llegues a ser como Microsoft y tengas 1.000 millones de personas en la red y puedas llegar a controlar cómo tus 1.000 millones de clientes interactúan con Bitcoin y tal vez tengas $1 billón en Bitcoin en la red. Y eso está bien. Pero al final del día vas a ser una superficie de ataque. Vas a ser una corporación, estarás sujeto a la citación, estarás centralizado y tal vez tengas éxito en los Estados Unidos, pero tal vez seas como Apple. Quiero decir, piensa en los problemas que Apple, Google y Facebook tienen en China en este momento, ¿verdad? Todos ellos tienen muchos dolores de cabeza políticos. Todos estos niveles 3 van a tener dolores de cabeza políticos, pero no se puede menospreciar la capacidad de hacer el bien. La verdad es que Microsoft, Apple y Google han logrado cosas a su manera que nunca se podrían haber logrado con un protocolo abierto o con un protocolo de capa 1. Es absurdo tratar de hacer lo que hicieron con la capa 3 y la capa 1, pero es aún más absurdo, por su parte, no tomar ventaja de la capa 1. Eso es lo que yo pienso sobre el mantenimiento general de diferentes tipos. Creo que el protocolo central, el protocolo monetario, el protocolo de transacciones y el protocolo de poder es la esencia de Bitcoin, que necesita ser defendida de una manera muy conservadora, como la base de toda la economía Bitcoin. Creo que cuando se mira más allá, en diversas extensiones de los protocolos que son opcionales, como las bifurcaciones suaves o puede que incluso las extensiones compatibles con versiones anteriores que puedan o no ser adoptadas. Creo que la gente puede perseguir lo que quiera perseguir y el mercado decidirá. Por ejemplo, si se te ocurre un nodo de Bitcoin que funcione en un iPhone, ¿sabes? Puede que me lo descargue. ¿Podrías añadir algunas funciones para iPhone? ¿Tendrá éxito o no? La gente tiene diferentes opiniones al respecto. Tal vez sea una buena idea, tal vez no sea una buena idea. La gente tendrá sus argumentos acerca de por qué no deberían ser parte de la Apple Store o que debería estar sujeto a la aprobación de Apple. Alguien también dirá, ¿por qué simplemente no lo dejamos pasar? Ya sabes, creo que todo el mundo es libre de llegar a su propio software. Es una capa 2. Caracterizaré la capa 2. Es consistente con el protocolo central de Bitcoin, con el protocolo de capa 1, con el protocolo fundacional, pero es opcional y es de código abierto. Es como un relámpago. Podría haber 100 sabores de relámpagos y está Bitcoin Core, pero la gente puede crear 100 competidores que son diferentes puertos para ejecutarse en diferentes dispositivos. Mi versión tiene una forma diferente de sincronizar y se sincroniza en un minuto con tu teléfono Android. O se ejecuta de manera diferente y la gente lo debatirá. Puede que lo debatan o pueda que no, pero puede que evolucione, puede que no evolucione. Creo que siempre y cuando no interfiera con el protocolo de energía, con el protocolo monetario o con el protocolo de transacción, entonces probablemente el mercado lo resolverá. También creo que muchos de ellos se transformarán en un capa 3 porque habrá un custodio o habrá una empresa o un grupo de personas, un grupo centralizado. La mayoría lo hará, porque si quieres hacer algo que tenga un montón de funcionalidad enriquecedora o un rendimiento enriquecedor o algo diferente, cualquier otra cosa fantasía, si deseas agregar usabilidad, si deseas agregar compatibilidad, si deseas agregar cumplimiento, vas a tener que generalmente un equipo de ingeniería de software organizado para hacerlo. Creo que es obvio que lo necesitamos, ¿verdad? Si quieres ejecutar Bitcoin en un determinado entorno normativo y los políticos dicen que tienes que cumplir con esta norma o de lo contrario es ilegal, entonces alguien va a aparecer para construir este tipo de software compatible. Y eso será una empresa. Es casi seguro que la empresa que lo haga no cumplirá la normativa en otras jurisdicciones. Por eso creo que eso es solo parte de una economía vibrante, como una economía vibrante de Bitcoin. Y muchas ideas serán probadas y algunas de ellas serán grandes ideas, pero no económicamente viables, y algunas serán grandes ideas, pero seremos aplastados por los reguladores, y algunas serán grandes ideas, pero a la gente simplemente no le importará. Si se vive lo suficiente y se inventa, he dicho esto con anterioridad, es como si hubiera inventado 100 cosas, no muchas de ellas tuvieron éxito comercial. Es fácil crear una aplicación móvil para iPhone, eso ha sucedido 100.000 veces, pero se puede contar con las dos manos el número de aplicaciones móviles que llegaron a 1.000 millones de usuarios en iPhone. Entonces debería haber una economía vibrante y la gente debería estar siempre probando cosas nuevas. La verdadera cuestión es si se trata de un protocolo abierto de capa 2, de capa 3 o de algo totalmente distinto.
Tiendo a pensar que cada vez que un ingeniero tiene una buena idea y dice, bueno, Bitcoin realmente necesita esto, pienso, ¿por qué no implementarlo en su versión de Bitcoin o en algún tipo de capa 2 de moda e implementar un nodo relámpago especial que tenga esa funcionalidad? Ahí veremos si 100 millones de personas lo adoptan porque les gusta. Y luego, después de que 100 millones de personas lo estén utilizando, tal vez surja la opinión de que debe ser puesto de nuevo en el núcleo del protocolo base, ya que es útil. Y por otro lado, puede que 100 millones de personas lleguen a utilizarle y concluyamos que no necesitamos ponerlo en el protocolo base porque ya ha tenido éxito. ¿Por qué arriesgarías el código genético de toda la raza humana, cierto? Cuando no es necesario. Supongo que voy a volver al tema basándome en mi filtro. Lo primero que siempre pienso es, bueno, ¿qué tipo de riesgo de ingeniería implementa esto? Y dado el hecho de que Bitcoin, soy de la opinión de que Bitcoin ya va a ser 100 veces más exitoso de lo que es. Tienes que mostrarme algo que lo haga 1.000.000 de veces mejor y que no suponga ningún riesgo antes de que sea interesante en mi radar. De lo contrario, solo pienso en el 737 Max. Es una gran idea. Mucha gente murió y tú retrocediste. Casi quebraste toda la compañía, perdiste 20, 30, 40 billones de dólares tratando de hacer el bien y mataste a un montón de gente inocente. Entonces, así que bien por ti, ¿verdad? Tal vez no necesitemos hacer eso. También creo que las limitaciones económicas son muy importantes. Cuando introduces una nueva funcionalidad en el protocolo base, socavas y perjudicas todo el desarrollo de aplicaciones en las capas superiores. En definitiva, estás robando al resto de la economía la oportunidad de hacerlo en una capa 2, o en una capa 3, o en una capa 4 porque quieres meterla en la capa 1. Por lo tanto, sea cual fuera tu buena idea, ¿por qué no creas una empresa para hacerlo y ganas miles de millones? Y si me vas a robar la posibilidad de crear una empresa y ganar miles de millones, entonces, ¿en qué me estás ayudando? Es un ejemplo de un gobierno que quiere introducir controles salariales y de precios y nacionalizar todas las partes importantes de la economía. Es como cuando los occidentales vamos a África y regalamos atención médica gratuita y llevamos a la quiebra a todos los médicos africanos y a los hospitales africanos. Es como destruir a los agricultores nativos de África y destruir a los médicos nativos de África porque queremos regalar alimentos y regalar atención médica. Y de alguna manera pensamos que somos moralmente superiores, pero lo que realmente hicimos fue destruir la economía. Creo que tendrías que estar pensando, ¿voy a arruinar la economía del resto de las capas tratando de introducir esto en la capa base? Creo que el rendimiento socava las tasas de transacción y el desarrollo de aplicaciones. Así que, ya sabes, cuando estás introduciendo mejoras de rendimiento en el protocolo base, estás robando a los mineros. Y cuando estás introduciendo mejoras de funcionalidad en el protocolo base, estás robando a los desarrolladores de aplicaciones. Estás destruyendo a su negocio o robando. Estás destruyendo o robando su propiedad existente o robando sus flujos de caja futuros. Creo que si nos fijamos en las guerras, mucho mal se ha hecho en las guerras en ambos lados y un montón de gente inocente resultó herida. Ese es el caso de todas las guerras, la guerra de los 30 años, la guerra civil, todas las guerras, ¿cierto? En las guerras del tamaño de un bloque, mucha gente resultó herida. Ahora, yo empezaría con mi observación de que estamos aquí ahora mismo. La guerra se ha librado. Quiero decir, no puedo deshacer lo que pasó, no apruebo la guerra. Hay un montón de mineros de Bitcoin que están en quiebra hoy en día debido a SegWit y las tasas de transacción que se desplomaron y habrían sido más altas si el espacio de bloque hubiera sido más escaso. Podríamos decir que la red sobrevivió y estamos donde estamos. Creo que Bitcoin se afianzará y que el segmento Bitcoin es una red saludable. Tenemos suficiente funcionalidad para 100x a partir de aquí. También creo que si se mira hacia adelante, es decir, mirando hacia atrás, la gente fue herida, ¿ok? En la guerra civil alemana, en la guerra de los 30 años, como un tercio de la gente fue asesinada, ¿ok? No hay chicos buenos. No había un bando bueno, ¿verdad? Ambos bandos asesinaron a millones de inocentes en la guerra. Todas las guerras son así. Cada guerra en la historia de la humanidad. Los ganadores asesinaron a un montón de gente inocente. Los perdedores asesinaron a un montón de gente inocente. La guerra es un infierno. Uno debería esperar
Creo que lo diré de otra manera. Si no tuvieras que tener una guerra civil y pudieras crecer, si estuvieras a cargo de una nación y pudieras elegir, ¿entramos en una guerra civil o convivimos pacíficamente con el status quo? Creo que la respuesta es que deberíamos convivir pacíficamente con el status quo. Y cada vez que aparece un líder mundial fuerte y dice, Dios me ha dicho que el status quo hará que todos nos precipitemos al infierno en el fin del mundo y por tanto tengo que asesinar al 25% de la población. Es como los católicos contra los hugonotes en Francia, que comenzaron una guerra de 35 o 40 años con los católicos asesinando a los hugonotes y los hugonotes asesinando a los católicos. No fue bueno para Francia. Y finalmente, los líderes que más nos gustaron fueron los líderes que después del edicto dijeron, bueno, los hugonotes y los católicos pueden vivir en el país sin que nos asesinemos los unos a los otros. Así que, si miro hacia adelante, no tengo mucha paciencia o no tengo mucha simpatía por un desarrollador que piensa que debemos tener una guerra civil y destruir los derechos de propiedad. Ya sabes, asesinar económicamente a los mineros o asesinar económicamente a un desarrollador de aplicaciones o asesinar económicamente a un titular de Bitcoin solo porque piensan que Dios les dijo que el mundo sería mejor si se salen con la suya. Ese es un ejemplo de, ya sabes, el fundamentalismo radical donde una minoría quiere hundir a toda la nación en una guerra civil solo para salirse con la suya porque piensan que Dios les dijo que tienen razón y han sido elegidos. Creo que económicamente, si propones básicamente poner funcionalidad en la capa base, entonces estás robando. Estás perjudicando los activos y robando las capas de aplicación por encima de ti. Y si estás proponiendo ampliar el ancho de banda de las transacciones, estás robando a los mineros de Bitcoin. Les estás robando su propiedad, sin el debido proceso y todas las actualizaciones que se proponen para la capa base. Están imponiendo un coste a todos los participantes de la red, un coste a los mineros, un coste a los ejecutadores de nodos, un coste a la aplicación con el fin de seguir cumpliendo y con el fin de evitar estar en desventaja. Cuando escribes código para la capa base, no eres más que un abogado apareciendo en el Capitolio escribiendo una nueva ley. Y la ley es el horario de verano. Hemos decidido que la gente no debe trabajar después de las 4 de la tarde porque hay sombras en los árboles y no creemos que la gente deba poder hacerlo y si lo haces te metemos en la cárcel. Y lo estoy haciendo porque Dios me dijo que no podemos tener gente trabajando cuando hay sombras en los árboles, ¿verdad? O ya sabes, rellena el espacio en blanco. Hay 100.000 de esas leyes. Alguna persona con algún argumento moral o filosófico o religioso lo hace. Luego escriben una ley en los libros y la ley es una restricción del comercio. El resultado es que alguien ve devaluados sus derechos de propiedad, ¿verdad? Y alguien más se beneficia. Me hago rico porque tienes que usar molinos de viento y no puedes usar energía nuclear. Es como si el tipo que no tiene la central nuclear se enriquece y la persona que posee la central se empobrece. Pero lo hice para salvar la humanidad con una ley. Creo que siempre va a haber un suministro interminable de ellos. Cuantos más de ellos se entretengas, si un promotor se sale con la suya, el siguiente querrá salirse con la suya. Y entonces se introduce este riesgo moral, porque ahora un actor económico decide que está en su mejor interés para hacer campaña por un cambio en el protocolo que ayudará a su negocio o ayudará a su interés. Ya sea que quieran ser famosos o quieran ser ricos o quieran ser poderosos. Y si yo supiera que puedo aparecer en la capital y pagar a alguien $5,000 para conseguir que se apruebe una ley por la que sea ilegal hacer pan dentro de los límites de la ciudad, a menos que tu apellido sea Saylor, entonces lo haría, ¿verdad? Quiero decir, toda la historia del caos económico son monopolios entregados por autoritarios a sus compinches, siempre justificados por el bien del pueblo, ¿cierto? Y cualquier cambio de código en el protocolo es algún tipo de beneficio a una clase en detrimento de todos los demás en el mundo y todos los que quedan por venir en el futuro. Desde ahora hasta el final de los tiempos, cada ser humano
que va a vivir será perjudicado por alguna restricción que se introduce por algún actor político entusiasta que piensa que Dios le encomendó la misión de hacer la red mejor. Y por lo general, no tienen razón. En general creo que si se comercializa como una aplicación por una corporación, como cuando Block quiso crear la funcionalidad de Cash App y construirla en Cash App, y la gente la consiguió y era compatible con el resto de la red, ahí creo que no hay mucho riesgo moral. Pero creo que cuando llegas al punto en el que tienes dos bandos enfrentados con dos versiones diferentes de un nodo Bitcoin y uno de ellos tiene una funcionalidad diferente a los otros, estás entrando en una guerra religiosa. Y si son incompatibles, quién sabe. Si uno es un superconjunto del otro, ¿verdad? Si es un superconjunto del otro, es probablemente menos peligroso. Cuando se introduce algo que es incompatible, se convierte en más peligroso. Dudo en dar una respuesta en blanco y negro porque tendría que verlo, pero creo que es una pendiente resbaladiza y como regla general, los desarrolladores deberían centrarse en como no jodas con la red. En general creo que la gente no debería joder con la red y no deberían joder con el protocolo central. Funciona bien. Si quieres introducir miles de nuevas ideas, introdúcelas en el relámpago. Por ejemplo, no tengo ningún problema con la creación de tu propia aplicación relámpago, que es un superconjunto de cualquiera otra aplicación relámpago, ¿verdad? Creo que puedes crear diferentes implementaciones de las cosas en la capa 2 y en la capa 3. La creación de diferentes nodos de Bitcoin con funcionalidad diferente, quiero decir, obviamente no tengo realmente una gran preocupación acerca de la usabilidad de las actualizaciones. Si deseas crear una interfaz gráfica de usuario en la parte superior de Bitcoin, que es animada y hermosa, eso no representa tanto riesgo. Creo que cuando estás introduciendo cambios en el protocolo monetario subyacente o en el protocolo de transacción, si introduces algo que cambia el ancho de banda transaccional, que tendría un impacto en las tasas de transacción de Bitcoin, creo que eso es un problema. Si cambias el ancho de banda de las transacciones, entonces estás robando a los mineros su flujo de efectivo. Y si estás robando los ingresos de los mineros, estás poniendo la red de minería en riesgo a largo plazo. Y eso pone en riesgo la energía. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.